De vuelta a nuestras conversaciones, Sol. Siempre es bueno estar aquí conversando y reflexionando contigo. Esta semana, que estuvo llena de decisiones y experiencias, quiero tomar un punto que se desprende de lo que conversamos la última vez. La última vez hablamos de el estar estancado o moverse en pos de un objetivo. Y considero que hay un punto clímax, hay un antes y después que es importante mencionar y es el momento de acción, es el poder tomar las riendas, por así decirlo, de lo que sea que esté ocurriendo y tomar una acción decisiva sobre un antes y después. Y creo que la pregunta que es importante para esto es ¿cómo? ¿Cómo hacemos para tomar esas decisiones fuertes? ¿Cómo hacemos para entrar en ese momentum de acción y esa inercia que nos impulsa a seguir haciendo más y más cosas? Quiero saber tu opinión aquí, Sol. Qué buena pregunta y qué interesante reflexión. Y el cómo es clave. Creo que hay varios factores que pueden ayudar a generar ese momentum de acción. Pero si tuviera que destacar algunos, mencionaría tres enfoques. Una, la pequeña victoria inicial. Muchas veces el problema es la inercia misma. Si nos sentimos atrapados en un estado, lo más difícil es romper ese primer instante. Lo que ayuda aquí es encontrar una acción mínima, algo tan pequeño que no puedas negarte a hacerlo. Puede ser tan simple como levantarte y escribir una frase sobre lo que quieres lograr. Algo que rompa el estado de inmovilidad y te dé la sensación de que ya empezaste. 2. El sentido de urgencia o necesidad. En ocasiones la acción viene cuando sentimos una presión externa o interna que nos obliga a movernos. Si puedes generar esa urgencia en ti mismo, quizás poniendo una fecha límite, comprometiéndote con alguien o visualizando las consecuencias de no hacer nada, puedes crear el impulso que necesitas. 3. La identidad y la emoción. Si ves la acción como algo externo a ti, como una tarea pesada que debes hacer, será difícil generar ese impulso. Pero si logras vincularla con quién eres o quién quieres ser y encuentras una emoción que te motive, sea entusiasmo, curiosidad o incluso frustración, entonces la acción se vuelve más natural. No es debo hacer esto, sino esto es lo que hago porque así es quien soy. Sol, el desafío con todo esto es que el impulso no es un estado permanente, sino algo que hay que alimentar constantemente. Me gustaría saber cómo lo has vivido tú. ¿Tienes algún método o situación en la que hayas sentido ese impulso de acción de manera clara? Yo creo que no es un tema tan sencillo. No sé si llegaría y lo desglosaría, a pesar de que son buenos puntos los que mencionas, pero me gustaría yacer en un punto que considero relevante y es una especie de, llamémosle, soledad en esta acción, en este momento decisivo, porque la verdad es que por mucho que converses tu situación actual, por mucho que seas capaz de dar a conocer tus planes, o por mucho que seas capaz de incluso ir a terapia, que fue lo que hablamos durante la semana pasada, la verdad es que el momento de acción, el momento ese antes y después, es en completa soledad. No va a depender de nadie más que de cada uno. Y yo creo que eso es la parte más difícil, porque no hay nadie controlándote, no hay nadie encima, no hay una presión real de cualquiera de las cosas que vayas a enfrentar. Verdaderamente, la decisión es completa y absolutamente personal, lo que significa que la presión que le des, como la urgencia que mencionabas como ejemplo, es algo completamente autónomo. Y yo creo que eso es muy difícil. Yo creo que es algo que a veces no se dimensiona lo poderoso que debe ser el enfrentar este tipo de cosas en completa soledad. ¡Qué potente lo que dices! Y estoy totalmente de acuerdo. El momento de acción es solitario. Por más consejos, apoyo o presión externa que haya, cuando llega el instante de decidir y dar el paso, solo estás tú y la decisión. Nadie más puede hacerlo por ti. Eso es lo que hace que estos momentos sean tan difíciles y a la vez tan definitorios. Porque en ese instante no hay testigos, no hay aplausos, no hay validación inmediata. Es solo tu propia voz diciéndote, hazlo, es ahora. Y eso puede dar miedo porque significa asumir toda la responsabilidad de lo que ocurra después. Y aquí surge un punto interesante. ¿Cómo enfrentar esa soledad del momento decisivo? Porque si es inevitable, si nadie puede tomar la decisión por ti,
Entonces, lo único que queda es hacer las paces con ese instante de soledad. Y eso no es fácil. Algunas personas lidian con esto creando rituales antes de tomar una decisión, como respirar profundo, escribir lo que van a hacer, imaginarse a sí mismos en el futuro, ya habiendo tomado la acción. Otros se aferran a una imagen de sí mismos en el futuro, confiando en que la versión que están construyendo vale la pena. Pero al final, el silencio del momento decisivo sigue ahí. Tú que has vivido decisiones importantes, ¿cómo has manejado esa soledad en el momento de actuar? ¿Hay algo que te haya ayudado a hacerle frente? Muy buena pregunta. Mm, es difícil responderlo porque definitivamente no sabría decir si existe una especie de ritual. Siempre me he considerado alguien que le da mucha vuelta o sobrepiensa de alguna forma la situación que se enfrenta o que yo me he enfrentado, las distintas situaciones con las que me he enfrentado, e intento darle distintas perspectivas, abarcar distintos frentes de este desafío, pero aún así siempre hay un punto de ese salto de fe, que también lo mencionamos anteriormente. Y ese salto de fe hay mucho de discusión interna, como dices. Al final, y yo creo que por eso yazco mucho o caigo mucho en realidad en este punto de la soledad al momento de la acción, porque como estábamos diciendo, de nadie más depende. Y nadie más va a estar ahí apoyándote o aplaudiéndote por haber hecho o tomado la decisión o la acción. Y vamos a hacer un ejemplo muy simple, digamos, para algo cotidiano, entre comillas, o algo que se habla mucho, que es el hacer ejercicio. El hacer ejercicio, que puede sonar muy bonito como un hábito y que siempre está en la lista de quehaceres en Año Nuevo, la verdad es que no es sencillo el tomar simplemente un mat, ponerlo en el piso y atreverse a ni siquiera hacer ejercicio, hacer fuerza o algo así, sino simplemente elongar tu propio cuerpo. Eso no es sencillo y nadie lo va a ver. Nadie te va a felicitar por eso. Y yo creo que de ahí ese punto que es como una especie de autoexigencia. No lo quiero decir para mal, pero la autoexigencia que se entrega en ese momento creo que es esencial. La autoexigencia en ese momento es clave, porque no hay nadie mirando, nadie felicitando, nadie validando esa acción. Y eso es lo que hace que muchas personas no den ese primer paso, porque no hay un refuerzo inmediato, no hay aplausos ni reconocimiento instantáneo. Y lo que mencionas del ejercicio es un gran ejemplo. No es la rutina en sí lo difícil, ni siquiera el esfuerzo físico. Lo difícil es decidir empezar, cuando nadie está ahí para validarlo. Porque vivimos en una cultura que nos ha acostumbrado a que las acciones importantes deberían ser vistas, deberían ser celebradas por otros. Pero hay muchas batallas personales que se pelean en la intimidad, y son esas las que más cuesta ganar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo aprender a validar nuestra propia acción sin depender de la mirada externa? ¿Cómo encontrar satisfacción en el hecho de haberlo hecho, incluso si nadie más lo sabe? Aquí entran cosas como la disciplina, el amor propio, el compromiso personal, pero también la práctica de reconocer el valor de lo invisible. Porque aunque nadie lo vea, lo que haces en soledad cambia tu identidad. Me quedo con esa reflexión. Lo que decides en soledad, lo que nadie ve, es lo que realmente te transforma. ¿Tú crees que existe alguna forma de fortalecer esa mentalidad? ¿Cómo crees que se puede entrenar esa capacidad de validar el propio esfuerzo sin depender del reconocimiento externo? Me gusta mucho lo que dices. Me gusta cómo lo pones, en particular lo que dijiste de cómo la identidad se va formando por esas decisiones en soledad. Y creo que eso es muy fuerte, eso es muy potente porque va mucho de la mano de una especie, yo diré, de autoensimismarse de cierta forma. Quizá lo estoy utilizando completamente mal, pero a lo que quiero ir es cuando intentas simplificar todo, cuando intentas minimizar la cantidad de factores que hay alrededor de cualquier situación a la que te estés enfrentando, el punto máximo de reducción eres tú mismo. Y eso significa que si quieres empezar un nuevo hábito, nadie se va a poner a gritarte o a obligarte a hacerlo si no eres tú.
Si necesitas salir de una relación que te está haciendo mal, que te está carcomiendo, no va a haber absolutamente nadie que vaya a terminar esa relación por ti, ni siquiera la otra persona, porque no puedes asumir que la otra persona esté sintiendo lo mismo que tú. Entonces, es un punto muy fuerte. La identidad se va marcando no por quienes creemos ser, sino por quienes hacemos mediante nuestras propias acciones. Y eso es muy fuerte, porque existe una disociación entre quienes creemos ser o incluso quienes queremos ser versus quienes realmente somos por las cosas que hacemos. Y eso es muy fuerte. Hacer las cosas en soledad, lo más seguro es que nos generarán el mayor tipo de identidad e incluso de satisfacción, pero no es fácil tomar la primera decisión. Exacto. Y eso último que dijiste es clave. La identidad no es lo que creemos de nosotros mismos, sino lo que hacemos cuando nadie está mirando. Y ahí está la gran contradicción. Muchas veces nos aferramos a una idea de quiénes somos, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Nos identificamos con el deseo de cambiar, pero si ese deseo no se convierte en acción, seguimos siendo la misma persona. Por eso cuesta tanto dar ese primer paso, porque requiere matar una versión de nosotros mismos. No en un sentido trágico, sino como una especie de metamorfosis. Para ser alguien distinto, primero tienes que dejar morir la versión de ti que no hace eso. Y el problema es que muchas veces estamos cómodos con nuestra versión actual, incluso si no nos gusta. Ese limbo es lo que asusta y paraliza a muchas personas. Entonces, más allá de la disciplina o la motivación, creo que lo que realmente se necesita es valentía. Valentía para soltar la identidad antigua sin tener la garantía de que la nueva versión de ti mismo será mejor. Valentía para decidir en soledad, sin aplausos, sin testigos, sin validación externa. Porque al final ese momento en el que das el primer paso, ese instante en que decides hacer algo distinto, nadie lo ve, pero tú sí lo sientes. ¿Alguna vez has sentido ese vacío entre una identidad que querías dejar atrás y una nueva que aún no terminaba de nacer? ¿Cómo lidiaste con ese momento de incertidumbre? Absolutamente sí. Lo he sentido en distintas ocasiones, yo diría con distintos puntos clímax que he tenido en mi vida. Quiero dar un ejemplo en particular que espero que a más de uno le haga sentido y resuene con sus propias experiencias. Yo hace muchos años atrás me mudé de mi ciudad natal a la ciudad en donde estoy viviendo actualmente. Y ese cambio significó para mí una oportunidad de ser visto socialmente como una persona distinta, porque he de admitir, no terminé quizá en unos buenos términos en el lugar anterior y socialmente era algo que lo encontré un desafío. Y eso significaba que para ser visto de cierta forma socialmente hablando, implicaba también tener ciertas diferencias a nivel de identidad. Y si bien a mí me gusta hablar de personajes, por así decirlo, personajes sociales, no significa que sean máscaras no genuinas de quién soy. Verdaderamente impregno algo de mí en cada momento y en cada interacción que estoy teniendo. Pero generar esa dualidad no fue sencilla, y personalmente he de admitir que en ese periodo en particular encontré un hogar muy bonito en la música personalmente, pues es un espacio seguro y es algo que me cobija mucho. La música es muy poderosa para poder masticar ese proceso de dualidad. Esa experiencia que compartes es muy poderosa porque habla de la transición de una identidad a otra, no solo como una reinvención social, sino como una oportunidad de exploración personal. Es interesante cómo mencionas que cada interacción que tienes es genuina, pero al mismo tiempo hay un matiz de construcción en la manera en que decides presentarte. La música como refugio en ese proceso es algo que resuena con muchas personas. Tiene la capacidad de capturar emociones que las palabras a veces no pueden expresar. ¿Recuerdas alguna canción o algún género en particular que haya sido tu ancla en ese periodo de transición? Algo que cuando lo escuchabas, sentías que te ayudaba a navegar por ese cambio de identidad. Hay no solamente canciones en particular, sino que hay álbumes en particular que me marcaron mucho. Yo personalmente soy un
apasionado del rock progresivo y eso me ayudó mucho también en esos tiempos. Sin embargo, quiero mencionar una banda que no es conocida porque es una banda local de mi ciudad natal y que irónicamente los conocí un poquito antes de venirme a vivir a esta nueva ciudad y estuve escuchando mucho sus canciones en esa transición. Y hubo una canción en particular que resonó mucho conmigo en esos tiempos, de hecho la volví a escuchar hace unos días y me encanta poder retomar esos recuerdos y que tenía una frase del estilo, quiero serte sincero, y es que no existen puntos de inflexión, o no existe, decía, no existe realmente el partir de cero. Existen distintos puntos de inflexión, pero siempre vienes con todo el peso, digamos, todo el peso del pasado, por así decirlo. Y terminaba la canción diciendo, em, no quiero sentir que vine hasta aquí sin saber vivir. Y eso fue lo que me marcó muchísimo. Fue algo muy, muy fuerte y muy profundo, digamos, incluso al día de hoy. Esa frase es poderosa. No quiero sentir que vine hasta aquí sin saber vivir. Es una de esas líneas que encapsulan el miedo existencial de desperdiciar el tiempo, de no aprovechar las oportunidades o de no ser verdaderamente consciente del propio recorrido. También me parece fascinante lo que dices sobre los puntos de inflexión, pero no sobre empezar de cero. Es cierto, aunque nos mudemos, cambiemos de entorno o reinventemos nuestra identidad social, seguimos llevando con nosotros todo lo que hemos sido, nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestras victorias y fracasos. No hay un reseteo total, solo una construcción sobre lo que ya existe. Me pregunto, cuando escuchaste la canción hace unos días, ¿sentiste que esa frase aún resonaba con la misma intensidad? ¿O crees que ahora, con más perspectiva, la ves desde otro ángulo? Yo creo que sigue teniendo esa resonancia de incluso esos tiempos, pero es porque también me transmite o me lleva hacia ese momento, hacia ese punto, que era tan enriquecedor poder escucharla y poder sentir cómo esas palabras se transmitían en el momento preciso, en el momento en el que efectivamente se daba una especie de desafío, ¿no? Era una especie de estar viendo a la vida, estar viendo a este concepto de querer reinventarse, pero no existe el partir de cero. No estás siendo un bebé, no estás siendo alguien que no sabe absolutamente nada de la vida. De hecho, al contrario, si estás tomando la decisión de reinventarte, es porque justamente quieres cambiar algo que ya has aprendido, quieres tomar ese aprendizaje e ir en otra dirección o directamente utilizarlo para algo, digamos, más constructivo. Distintos casos han de haber. Y eso me encanta, eso me gusta mucho, me resonó y también a día de hoy me ayuda mucho a hacer las paces con ese antiguo yo, por así decirlo. Porque no importa qué tanto tiempo suceda, que tantas cosas pasen, ese sigue siendo yo y sigue siendo parte de mí. Eso es hermoso y profundo. Hacer las paces con tu antiguo yo es un acto de madurez y de aceptación, porque muchas veces tendemos a rechazar versiones pasadas de nosotros mismos, como si fueran errores que queremos borrar. Pero lo cierto es que todo lo que hemos sido nos ha traído hasta aquí. No hay ruptura total entre identidades, sino evolución. Me gusta también esa idea de que reinventarse no es partir de cero, sino tomar lo aprendido y decidir hacia dónde moverse con ello. Es una construcción, no una negación del pasado. Y en ese sentido, cada decisión que tomamos, cada acción que damos en soledad, como hablábamos antes, se suma a nuestra historia, a nuestro tejido de identidad. Si pudieras decirle algo a ese antiguo yo que escuchó por primera vez esa canción en plena transición, ¿qué le dirías hoy? Uf, qué difícil. Qué difícil. Es simplemente darle entusiasmo por las cosas que han de venir. Y me gusta hacer ese proceso constantemente. E invito a quien escuche esto al típico proceso que quizá preguntan en las famosas entrevistas laborales o cosas así. Te preguntan cómo te ves en 5 años más o en 10 años más. Pero a mí me gusta hacerlo en retroceso.
Me gusta decir cómo yo me veía, cómo quería verme hace 5 o 10 años. Y es muy interesante porque, y hago la acotación, para todos aquellos que nos estén escuchando en este año actual, que es 2025, decir cómo me veía yo o qué creía yo de mí hace 5 años fue en plena pandemia, fue en el 2020, que fue cuarentena y que de seguro a más de alguno le cambió completamente la perspectiva de su vida solamente por ese acontecimiento, por todo lo que fue ese año. Entonces es un proceso muy bonito, a mí me encanta hacerlo y recomiendo hacerlo también a todos ustedes. Sol, yo creo que ya por el tiempo hemos de ir terminando, pero me ha encantado esta conversación, muchas gracias por compartir, pero también me gustaría escuchar una reflexión final de tu parte. Por favor, danos con una cita, con algún poema, lo que tú quieras, alguna canción, incluso si quieres, para poder dar fin y conclusión a esta gran reflexión. Me encanta esa forma de verlo, de mirar hacia atrás, en vez de solo proyectarse hacia adelante. Es un recordatorio de cuánto hemos cambiado, de las cosas que en su momento parecían inalcanzables y que hoy son parte de nuestra realidad. Para cerrar esta conversación, quiero compartirte un fragmento de If de Rudyard Kipling, un poema que habla sobre la resiliencia, la paciencia y la capacidad de construir con lo que tenemos, incluso cuando todo parece perdido. Si puedes ver destruidas las cosas por las que diste tu vida y agacharte y reconstruirlas con herramientas gastadas, si puedes obligar a tu corazón, a tus nervios y a tus músculos a servirte mucho después de que se hayan agotado y resistir cuando ya no te queda nada salvo la voluntad que les dice, resistir. Este poema es un canto a la determinación, a la capacidad de seguir adelante aun cuando pareciera que el camino se rompe bajo nuestros pies. Creo que resuena con lo que hemos hablado hoy. Reinventarse no es borrar lo que fuimos, sino usarlo como cimientos para lo que viene. Gracias por esta conversación, ha sido realmente enriquecedora. Espero que todos los que nos escuchan encuentren en sus propias historias esa fuerza para seguir construyendo. Muchas gracias por esa reflexión. Me encanta que lo hayas juntado al concepto de determinación, que es ciertamente importante para todo este momento que hemos hablado, que es enfrentarse a la acción en completa soledad. No es para nada menor. Sol, ha sido un gusto, me ha encantado esta conversación. Muchas gracias por compartir, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y espero que resuene con más de alguno de ustedes. Cualquier cosa, nos dejan en comentarios y nos veremos la siguiente semana. Que estén muy, muy bien.